Hola colega, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda clase de este curso online, instalación y mantención de equipos de aire acondicionado. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Ciclo frigorífico. ¿Tienes un lápiz? ¿Tienes un cuaderno? Si no lo tienes, ponle pausa al video, ve a buscar un lápiz y un cuaderno, estudia los videos, no solamente los vas a ver, sino que los vas a estudiar. Comencemos entonces con el contenido del día de hoy. Cambio de escena, podemos ver que tomamos la última hoja de la día anterior. Si no has descargado esta aplicación, por favor descárgala. Es muy importante manejar la relación presión-temperatura para poder realizar cálculos de sobrecalentamiento o su enfriamiento y de esa manera poder entender completamente el funcionamiento de un ciclo frigorífico. Pon en tu celular, en el buscador de la descarga de aplicaciones, Danfoss y descárgate la regla de refrigerantes. Aquí tienes un código QR, escanea el código QR, te va a llevar a un video mío del canal de YouTube, en donde te voy a enseñar a cómo ajustar esta regla refrigerante para sacarle el mayor provecho. Así que por favor, si todavía no lo has hecho, hazlo de una vez porque la vamos a utilizar para poder desarrollar ejercicios, como te dije, cálculos de sobrecalentamiento y su enfriamiento con distintos refrigerantes utilizados en aire acondicionado. Hazlo de una vez, colega. Vamos. Fíjate que acá, bueno, muy bien, acá tenemos el cursor. Fíjate que nosotros con esta regla podemos ver la relación presión-temperatura y muchas otras características que incluso podrían ser útiles para nosotros, como acá. Puedes observar que están los grupos de seguridad del refrigerante, el potencial de calentamiento global, etcétera, situaciones que o información que vamos a utilizar más adelante. Cuando nosotros tenemos un manómetro, ya, manómetro, recuerda que el manómetro mide presión relativa y vamos a utilizar nosotros como unidad de presión el PSI. Acá tenemos el manómetro, la presión y acá tenemos la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Vale decir, la relación presión-temperatura también la podemos obtener sin ningún problema a través de nuestro propio manómetro o a través de la relación presión-temperatura, ya como por ejemplo en la aplicación de Danfoss. Sin embargo, es más preciso la aplicación de Danfoss, sin embargo, esto también es bastante aceptable, ya que podríamos tener un pequeñito margen de error, pero despreciable para el efecto que nosotros queremos realizar. Entonces, fíjate acá, aquí en este manómetro particularmente, como hablamos en la clase pasada, está para el refrigerante R410A y para el R32. R32 en amarillo y el color similar al color del cilindro con R410A. ¿Por qué es tan importante saber la relación presión-temperatura? Como te comenté anteriormente, a través de esto nosotros podemos entender completamente el funcionamiento de un equipo de aire acondicionado a través del análisis del ciclo frigorífico, en qué condición está el refrigerante en cada punto, en la descarga del compresor, en el condensador, a la salida del condensador, en la entrada del dispositivo de expansión. Son cosas que nosotros debemos manejar como instaladores y mantenedores de equipos de aire acondicionado. Muy difícil que podamos reparar algo que ni siquiera sabemos cómo funciona. ¿Ya? Por eso es tan importante y pongo bastante énfasis en el estudio de la relación presión-temperatura. Fíjate, ciclo frigorífico, primero que todo, se asignan, ¿ya?, 4 componentes principales al ciclo frigorífico porque en ellos se realiza un proceso termodinámico. Estos son el compresor, el condensador, el dispositivo de expansión y el evaporador. En ellos se realizan procesos termodinámicos, evidentemente que sin las tuberías, sin el refrigerante y sin ningún otro componente, ya, o cualquier otro componente, mejor dicho, que falte, evidentemente que el equipo no va a funcionar, sino que se caracteriza entonces por estos 4 componentes principales. Un ciclo frigorífico es porque en ellos se desarrolla un proceso termodinámico. Tenemos entonces 4 componentes principales. Vamos a analizar inmediatamente el concepto de sobrecalentamiento para poder posteriormente entender
el ciclo frigorífico. Nosotros hablamos en la clase pasada que existían tres estados de agregación de la materia de forma clásica. En un equipo de aire acondicionado utilizamos solo dos, que es el líquido, el gaseoso y la transformación del líquido a gaseoso, que es la vaporización, y la transformación de gaseoso a líquido, que es la condensación. Líquido a gaseoso, gaseoso a líquido. Líquido a gaseoso absorbe calor, gaseoso a líquido libera calor. Perfecto. Tenemos entonces dos estados de agregación. Pero ¿qué es lo que pasa con el sobrecalentamiento y el subenfriamiento particularmente? Veamos. Primero que todo, siempre, cuando el refrigerante está en estado gaseoso, va a tener una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. ¿Se fijan lo importante de manejar el concepto relación presión-temperatura? Puesto que cuando el refrigerante en estado gaseoso va a estar a una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. Y es en esa condición entonces donde el refrigerante va a estar sobrecalentado. ¿Cuál es, en resumen, entonces la característica de un refrigerante en estado gaseoso sobrecalentado? Una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. En el caso de los refrigerantes puros, como por ejemplo cualquier refrigerante, como por ejemplo el R32 u otro refrigerante que en su numeración sea distinto a 400 y a 500, eso es un refrigerante puro, ejemplo R32, otro ejemplo el R22, va a existir una sola temperatura y de hecho esa sola temperatura correspondiente a la presión también puede ser llamada temperatura de saturación. Sin embargo, en el caso de mezclas ceotrópicas, como por ejemplo cualquier 400, como el R410A, no existe una sola temperatura correspondiente a una presión determinada, puesto que al ser una mezcla existe un deslizamiento térmico por las características de los refrigerantes que los componen. De ahí quizás ustedes han escuchado que en el caso de que existe una fuga, puede, comillas, descomponerse el R410A, aunque técnicamente esa mal llamada descomposición es asignada como fraccionamiento. El refrigerante se fracciona. Vale decir, pierde los porcentajes originales de los refrigerantes que constituyen esa mezcla. Esos son los refrigerantes mezclas ceotrópicas y estos tienen dos temperaturas distintas. Por eso necesito que descargues de una vez la aplicación, ya que al utilizar la aplicación con un refrigerante puro como el R32 o como una mezcla ceotrópica, vamos a tener una distinta utilización, puesto que los puntos de referencia son distintos. Puede observar que para el R400 algo, cualquier refrigerante 400 como el R410A, para el cálculo del sobrecalentamiento vamos a utilizar el punto de rocío. La referencia del sobrecalentamiento para un refrigerante puro corresponde a la temperatura de saturación extraída a través de la relación presión-temperatura. Te doy un ejemplo rápidamente, me voy a devolver, ¿ya? Acá tenemos nosotros una presión de 100, 105, ¿ya? PSI. ¿Cuál es la temperatura de saturación? Fíjate acá, si yo me posiciono como la aguja a 105 PSI, voy a poder observar que aproximadamente la temperatura de saturación o de cambio de fase, ya, del R410A corresponde a 5 grados. Aprox. Esa prox no sería prox si utilizáramos la relación presión-temperatura a través del programa, ya, que no lo estoy sugiriendo, deben bajarlo. Deben es mucho mayor que sugerir o recomendar. Entonces tenemos 105 PSI y una temperatura de saturación de
5 grados, a ver, un poquito menos, ¿ya? Y estoy viendo 105 PSI, no, colega, son 2 grados aproximadamente. 105 PSI con R410A y por ahí podemos ver, después vamos a hacer ejercicios con la regla, ya aquí tenemos un poquito casi lo mismo. Esa es la desventaja del manómetro. Bueno, seguramente también es más sencillo con la aguja, pero podemos observar que la aguja tiene cierto espesor, por lo cual no vamos a encontrar una tan precisa. Sí es válido, pero no es tan precisa como ya el celular. Cierro la idea, 105 PSI, 2 grados con R410A. Eso corresponde, ¿cierto?, a la temperatura de saturación. Ahora, en estricto rigor, para el R410A corresponde al punto de rocío. Pero en los manómetros no se puede ver el punto de rocío si es la aplicación Danfoss. Pero vamos a saber que el R410A tiene un deslizamiento térmico muy pequeño, entonces, por ejemplo, a presión atmosférica tiene una variación de 0,1 grado. Entonces, como error, ya conceptualmente existe, pero como error es despreciable, es marginal cometer un error de 0,1 grado. ¿Ya? Entonces, resumo, un refrigerante en estado gaseoso, un vapor, está sobrecalentado cuando tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Ejemplo, 105 PSI para R410A le corresponde una temperatura de 2 grados. Acabamos de verlo en el manómetro, ¿ya? Si el refrigerante en ese mismo punto, medido con un termómetro, tuviese una temperatura de 12 grados, significa que está 10 grados más, ¿ya?, por sobre la temperatura de saturación, 2 grados, ¿ya?, que corresponde a la presión de 105 PSI para el refrigerante R410A. Vamos a realizar ejercicios de sobrecalentamiento y de su enfriamiento para poder entender y madurar más este concepto. Por el momento, esto es suficiente para poder explicarte el ciclo frigorífico. Así como el refrigerante en estado gaseoso está sobrecalentado, el refrigerante en estado líquido está subenfriado. ¿Qué característica entonces tiene un refrigerante en estado líquido subenfriado? Así como el sobrecalentamiento se refiere a una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión, un líquido está subenfriado cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Generalmente vamos a medir sobrecalentamientos del orden de poder posteriormente interpretarlos en el sector de baja presión y su enfriamiento en el sector de alta presión. Vale decir, escúchenme bien, vale decir, tanto el sobrecalentamiento como el subenfriamiento se refieren a variaciones de temperatura por sobre, en el caso del sobrecalentamiento, la temperatura de saturación que corresponde a su presión, y en el caso del subenfriamiento, por debajo la temperatura de saturación que corresponde a su presión. Entonces, si hablamos de sobrecalentamiento y subenfriamiento, en el caso del sobrecalentamiento se refiere al aumento de temperatura producto de la absorción de calor sensible, el cual se va a manifestar efectivamente en este aumento de temperatura. En el caso del subenfriamiento, se va a referir a la liberación de calor, calor sensible, lo cual se va a manifestar en una disminución de temperatura. ¿Se fijan cómo ya tenemos ya dos aplicaciones para el concepto calor sensible? Es para poder entender entonces cómo se genera esa variación de temperatura por sobre la temperatura de cambio de fase, en el caso del sobrecalentamiento, y por debajo la temperatura de cambio de fase del subenfriamiento. Vamos a repasar
Posteriormente a este concepto, la guía de trabajo va a ir también enfocada ya en este concepto y vamos a realizar algunos cálculos sencillos y vamos a seguir reforzando. Se dice entonces, que siempre que exista la relación presión-temperatura, el refrigerante va a estar en estado de saturación o mezcla, como por ejemplo en el condensador y en el evaporador. Por otro lado, se dice que siempre que el refrigerante esté en estado gaseoso, el refrigerante va a estar sobrecalentado, como por ejemplo en la descarga del compresor y en la aspiración del compresor. Por otro lado, siempre que el refrigerante esté en estado líquido, va a estar subenfriado, como por ejemplo en la entrada del dispositivo de expansión. O sea, tenemos entonces el refrigerante ya en distintas condiciones en los puntos específicos del ciclo frigorífico. Ciclo frigorífico, descripción de las partes en particular. Primero tenemos el compresor. Existen distintos compresores frigoríficos, los cuales se pueden clasificar de distintas formas, como por ejemplo los compresores de desplazamiento positivo. Estos compresores generan la compresión del refrigerante derivada de la disminución del volumen del refrigerante una vez que entra el compresor, como por ejemplo los compresores de pistón, los compresores tornillo, los compresores orbitales o scroll, o en este caso el compresor utilizado en equipos de aire acondicionado divididos de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTU hora, el compresor rotativo. El compresor rotativo es utilizado y reemplazó el compresor alternativo en aplicaciones de aire acondicionado ya mencionada, puesto que tiene grandes ventajas. La primera ventaja, que es más silencioso que un compresor alternativo. Segunda ventaja, tiene una menor vibración. Por ahí los que alguna vez instalaron aire acondicionado, estoy hablando hace mucho tiempo, aire acondicionado del tipo ventana con un compresor alternativo, si no quedaba bien realizada la instalación, al arrancar el compresor alternativo generaba una vibración incluso en su funcionamiento que generaba un ruido, a su vez que era bastante desagradable la instalación, o sea, desde el punto de vista confort, su baja vibración y bajo nivel de ruido generan que el compresor rotativo tenga bastantes ventajas por sobre el compresor alternativo. Otra diferencia en las características constructivas, por ejemplo, que podemos encontrar de los compresores rotativos versus los compresores alternativos, es que el compresor rotativo tiende a tener una descarga constante, producto de su forma de funcionar. Más adelante vamos a ver en lo específico el funcionamiento del compresor rotativo. Sí podemos ver ya de forma sencilla que tiene una descarga continua, no como el compresor alternativo que aspira, comprime, descarga, aspira, comprime, descarga, lo cual genera que la descarga del compresor alternativo sea punzante. En este caso, el compresor rotativo no lo es. ¿Ya? Más utilizado entonces el compresor rotativo en equipos de aire acondicionado, ya sea del tipo on-off o ya sea del tipo inverter. ¿Cómo está configurado un poco? Porque nosotros vamos a analizar el circuito frigorífico conceptualmente, pero queremos relacionarlo inmediatamente con un equipo de aire acondicionado. Como nosotros sabemos, un equipo de aire acondicionado dividido del tipo split system, como en este caso, el que estamos observando que corresponde a un equipo de presentación o equipo de muro, está conformado por la unidad exterior y la unidad interior. La unidad exterior, a su vez, está conformada por un intercambiador de calor que es del tipo tubo y aleta. Para nuestro primer fin de análisis, vamos a analizar todos los equipos en frío, en modo frío. Vale decir, el intercambiador de calor del tipo tubo y aleta que conforma la unidad exterior es el condensador. Entonces tenemos el condensador
ventilador del condensador, compresor, dispositivo de expansión y la válvula de 4 vías van a conformar como mínimo la unidad exterior. Por otro lado, la unidad interior de nuestro equipo de aire acondicionado dividido está conformado por, de igual forma que en la unidad exterior, un intercambiador de calor del tipo tubo y aleta, que en este caso, en modo frío, es el evaporador. Por el ventilador, ¿ya? Y por el rodete, ¿ya? Del ventilador de la unidad interior. Entonces, básicamente, así están conformadas a las distintas unidades respecto a los componentes principales. Dicho esta situación, ya para poder un poco después relacionarla con el ciclo frigorífico. Estimado, ¿cuál es el trabajo del compresor? ¿Alguien ha realizado el ejercicio alguna vez de medir la intensidad de corriente del compresor versus la intensidad de corriente del equipo entero? Bueno, les voy a contar. Si bien es cierto, la intensidad de corriente no es energía, pero nosotros podemos posteriormente derivar ese concepto y llegar a la energía, tensión, intensidad, factor de potencia. Una potencia activa mantenida en el tiempo corresponde a la energía, ¿ya? Entonces, un análisis sencillo, únicamente analizando la intensidad de corriente en los amperes de consumo del compresor, ¿ya? Versus la intensidad de corriente, el amperaje del equipo entero, vamos a observar, hablé todo esto para llegar a la conclusión de que, y comprobado en la práctica, que el mayor consumo, el mayor amperaje, ¿ya? Del equipo de aire acondicionado, sin duda, es relativo al compresor. Yo he realizado esa experiencia y he podido observar, por ejemplo, que un compresor del tipo on-off en un equipo de aire acondicionado de 9000 BTU tiene un consumo aproximado de 2,3, 2,4 amperes a una temperatura ambiente de 21 grados. Sin embargo, el equipo entero tiene un consumo aproximadamente de 3, 3,1 amperes. Vale decir, entre los dos ventiladores del equipo de aire acondicionado, uno de la unidad exterior, otro de la unidad interior, más el consumo de la tarjeta electrónica, etcétera, daría aproximadamente 0,6 amperes, ¿ya? Y el compresor, 2,3, 2,5 amperes, si sacamos el promedio, 2,4 amperes. Vale decir, todo lo demás es el 25% ya de consumo del compresor. Y si eso yo lo tomo en un conjunto, que sería ya 3 amperes, 2,4 amperes del compresor y 0,6 amperes entre los ventiladores y la tarjeta, rápidamente puedo hacer, ¿cierto?, un cálculo y puedo llegar a determinar que el compresor es el 80% del consumo del equipo completo, ¿ya? Si es el 80% de amperaje, también es el que más consume energía eléctrica del equipo. Como principal carga, el compresor tiene distintas labores. La primera labor es, ¿ya?, aspirar refrigerante en estado gaseoso desde el evaporador y aumentar su presión, descargando posteriormente el refrigerante hacia el condensador. Vale decir, primer punto, el compresor aspira refrigerante en estado gaseoso a baja presión, lo comprime mediante la reducción de volumen, aumentando su presión y descargando el refrigerante en estado gaseoso posteriormente hacia el condensador. Lo comenté en la clase pasada, los aumentos de presión no son gratuitos, puesto entonces ese proceso de variación de la condición de la magnitud de presión del refrigerante en el compresor requiere energía, que es la energía eléctrica, y el compresor, según lo comentado, es el componente que consume mayor energía, ya mayor, lo llevamos antes de la energía corriente, ya del equipo. Punto 1, aumento de presión. Al aumentar la presión, ya el compresor genera y mantiene las presiones de funcionamiento
La presión de alta la mantiene alta y la presión de baja la mantiene baja. ¿Cuál es el objetivo del compresor de mantener dos magnitudes de presión dentro del equipo? Efectivamente, al tener distintas presiones, la de baja y la de alta, le corresponden diferentes temperaturas de saturación o de cambio de fase. De esta forma, la presión de baja debe tener una temperatura de cambio de fase que sea menor que la temperatura del aire que está enfriando, para que de esa forma, mediante la diferencia de temperatura, el aire cede el calor al refrigerante, el cual va a cambiar de fase de líquido a gaseoso a una temperatura y presión determinada. Por otro lado, en el condensador, la temperatura de saturación o de cambio de fase debe ser superior que la temperatura del medio condensante aire, para que de esa forma el refrigerante ceda calor al aire, el cual va a aumentar su temperatura, verificando esa diferencia entre la entrada y la salida del condensador, producto del calor que va a absorber, producto del calor que va a absorber este calor liberado por el refrigerante para cambiar de fase de gaseoso a líquido. La alta presión y alta temperatura de saturación nuevamente establece una diferencia de temperatura para favorecer la transferencia de calor. ¿Se recuerda la última clase cuando hablamos que el calor fluye de mayor a menor temperatura y además hablamos de la importancia e influencia de las presiones en la temperatura de cambio de fase? Efectivamente es por ese punto. De esa forma el compresor debe mantener la presión de baja baja y la presión de alta alta para favorecer el intercambio de calor, la transferencia de calor mediante las diferencias de temperatura. Ese era el segundo punto. Y tercer punto, recircular el refrigerante por todo el equipo. El refrigerante está recirculando por todo el equipo de manera constante mientras trabaja el compresor. ¿Ya? No, el refrigerante no está en un solo punto y tiene que dar vueltas por todo el equipo para llegar al mismo punto, por ejemplo. Eso está recirculando constantemente el refrigerante está cambiando de fase a diferentes presiones y temperaturas. Y eso es producto o resultado del trabajo que ejecuta el compresor. Si este compresor tiene tres tareas principales, por eso es el mayor consumo energético. Muy importante, los líquidos ya no se comprimen o no tienen una magnitud de compresión similar ya al estado gaseoso. De tal forma que si ingresa refrigerante en estado líquido al compresor, que principalmente no va a ser 100% líquido, sino que va a ser una mezcla de refrigerante, puede causar un daño al compresor, el cual puede ser resultado de la dilución del aceite y atascamiento mecánico o el ingreso de refrigerante en estado líquido a la cámara de compresión y de esa forma, al no ser compresible de la misma magnitud que el refrigerante en estado gaseoso, se genere un daño mecánico. Por eso que cuando analicemos los procedimientos de servicio, la carga de refrigerante por peso es el método de carga más seguro para evitar posteriormente dañar al compresor, como por ejemplo por un retorno de líquido. ¿Qué proceso se realiza en el condensador? Bueno, al condensador ingresa refrigerante en estado gaseoso ya proveniente desde el compresor. Este refrigerante en estado gaseoso está en una condición de sobrecalentado, vale decir, va a estar a una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a la presión. De esa forma, la primera parte de la superficie de transferencia de calor del condensador se va a generar una liberación de calor sensible, lo cual va a producir que disminuya la temperatura hasta alcanzar la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Y en ese punto es donde se inicia el cambio de fase. Desde que el refrigerante sale ya del compresor
Las primeras vueltas va a liberar calor, calor sensible, porque se va a manifestar en la disminución de temperatura de descarga hasta la temperatura de saturación que corresponde a la presión, vale decir, esa va a disminuir la temperatura, calor sensible, y ese efecto se llama desobrecalentamiento. Una vez que alcanza la temperatura de saturación que corresponde a la presión, comienza la liberación de calor latente y de esa forma el cambio de fase de gaseoso a líquido en una magnitud de alta presión. Posteriormente debemos recordar que a través del equilibrio entrada es igual salida, la energía que entra es igual a la energía que sale, que corresponde de hecho a la primera ley de la termodinámica, podemos comentar que el calor liberado en el condensador, compuesto a su vez del calor sensible, del desobrecalentamiento y el calor latente de cambio de fase, aunque en mayor magnitud corresponde al cambio de fase, ese calor liberado compuesto de esos dos es conformado por el calor que gana el refrigerante en el evaporador, producto de haber enfriado el aire, más el calor proveniente o la energía proveniente del trabajo de compresión. De esa forma, ahora podemos comprobar que la relación, ¿cierto? El equilibrio que se genera entre la entrada y la salida de energía, que es igual, se cumple en nuestro equipo de aire acondicionado. Tercer componente principal, baja presión, el evaporador. En el evaporador se realiza, recuerden que estamos analizando en modo frío, el cambio de fase del líquido a gaseoso a baja presión. Vale decir, absorbe calor, calor que se va a manifestar en un cambio de fase del refrigerante, por lo cual eso es calor latente. ¿De quién recibe ese calor? Del aire. El aire cambia de fase, se mantiene una parte del aire atmosférico. ¿Qué te puedo comentar? El aire atmosférico está compuesto por aire seco y agua, que es lo que nosotros conocemos como humedad. A su vez, el aire seco está compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno. Por lo cual, cuando circula aire por la unidad interior, que es el evaporador, el aire se va a enfriar. Esa liberación de calor del aire para enfriarse lo toma el refrigerante y lo utiliza para cambiar de fase de líquido a gaseoso, por lo cual para el refrigerante corresponde a calor latente. Sin embargo, en el evaporador hay otro proceso y tiene que ver con el calor latente del aire, fíjate, no del refrigerante, que corresponde al cambio de fase que se produce en el vapor de agua que hay en el ambiente y se condensa sobre la superficie fría. Entonces, básicamente, el calor que recibe el refrigerante proviene del aire por enfriarse, del aire seco, donde varía solamente su temperatura, pero no varía su estructura. El aire seco, recuerdo, ya para usted, compuesto de nitrógeno y oxígeno, y proviene del calor latente del agua, producto del cambio de fase que genera de gaseoso, vapor a líquido en la condensación. Se toma todo ese calor, lo absorbe y el refrigerante cambia de fase. La primera parte del evaporador, donde se realiza este cambio de fase, está destinada a calor latente, cambio de fase. Sin embargo, como podemos observar, la última parte del evaporador, el refrigerante se sobrecalienta. El sobrecalentamiento es súper importante, puesto que un sobrecalentamiento bajo nulo a la salida del evaporador va a ser reflejo de un retorno de líquido al compresor. Un sobrecalentamiento muy elevado va a ser reflejo de una carga de refrigerante deficiente, por lo cual el sobrecalentamiento debe existir para evitar que retorne el líquido al compresor. El sobrecalentamiento a la salida del evaporador debe ser lo suficientemente grande, pero también lo suficientemente pequeño para aprovechar el evaporador gran parte en calor latente. Toma lápiz, está
estás tomando apunte, si es necesario, vuelve a ver esta parte, la vamos a reforzar en nuestra reunión en vivo y también en las siguientes hojas. Que te comentaba anteriormente, todos los procesos de enfriamiento mecánico generan un proceso de deshidratación. El aire ingresa al evaporador. El evaporador, al encontrarse una temperatura menor que la temperatura de punto de rocío del aire, y eso corresponde a una característica psicométrica del aire, ¿ya? El evaporador, al encontrarse una temperatura menor, ¿qué es lo que ocurre, ya? Con eso, al encontrarse una temperatura menor que la temperatura punto de rocío del aire, el vapor de agua se va a condensar. Se dice entonces que cualquier cuerpo que esté por debajo del punto de rocío va a condensar vapor de agua. La temperatura de evaporación de un equipo de aire acondicionado en modo frío, y más aún cuando lo utilizamos ya en modo frío, que es cuando hay mayor temperatura ambiente del aire, y a medida que hay mayor temperatura ambiente puede haber mayor cantidad de agua en el aire para llegar a saturarlo, para llegar a ese 100% de humedad relativa, produce que siempre el equipo, el evaporador en este caso, va a estar por debajo del punto de rocío. Por lo cual es totalmente inevitable que se genere la condensación del vapor de agua. Desde el punto de vista práctico, instalación misma, esto tiene mucho sentido, puesto que un drenaje mal instalado, una ubicación mal utilizada, un desnivel de la unidad interior y la falta de mantenimiento, derivado de que existe sí o sí la condensación de vapor de agua en el evaporador, equipo en modo frío, va a producir que se rebalse la bandeja y vamos a tener un problema de funcionalidad del equipo. En resumen, la condensación del vapor de agua en un equipo de aire acondicionado en modo frío, y de hecho, como vamos a ver más adelante, en modo calor, es inevitable por las temperaturas de funcionamiento de los intercambiadores de calor y las condiciones de aire en las cuales se desarrollan los procesos. Eso tiene un énfasis entonces desde el punto de vista práctico, que prestemos particular atención en la instalación de los drenajes. Y por último, dispositivo de expansión. El dispositivo de expansión, si el compresor aumenta la presión, el dispositivo de expansión disminuye la presión. O sea, hace el trabajo, entre comillas, inverso, ¿ya?, del compresor. A diferencia del compresor, claramente, que en su entrada tiene refrigerante 100% en estado gaseoso sobrecalentado, el dispositivo de expansión en su entrada tiene refrigerante 100% en estado líquido subenfriado. Podemos observar dos tipos de dispositivos de expansión utilizados en aire acondicionado, como son el tubo capilar en equipos on-off principalmente, y una válvula de expansión electrónica para equipos inverter. Conceptualmente desarrollan el mismo proceso de distinta forma y algunas variaciones dependiendo las características constructivas del equipo. Otra cosa que se debe considerar, que es bastante importante desde el punto de vista de expansión, es que a la salida de cualquier dispositivo de expansión no existe 100%, el refrigerante no está 100% en estado líquido, producto que la disminución de presión va a generar que de manera inevitable se vaporice una fracción del refrigerante, por lo cual a la salida del dispositivo de expansión el refrigerante va a estar en una condición de mezcla, evidentemente mucha más rica en líquido, producto que el líquido, al cambiar de fase en el evaporador, es el que va a realizar el proceso de enfriamiento. Tomamos todos los componentes y los juntamos en un ciclo frigorífico, fíjate, en este caso con refrigerante R32, un refrigerante puro. De esta forma podemos ubicar ya puntos en donde vamos a trabajar para ver en qué condición está el refrigerante. Punto número 1. Vamos. ¿En qué condición está el refrigerante?
mejor dicho, en qué estado está el refrigerante, alta presión. ¿En qué condición? Sobrecalentado. ¿Ya? ¿En qué estado? Evidentemente gaseoso para estar sobrecalentado. Entonces tenemos el refrigerante en el punto 1, en estado gaseoso, sobrecalentado a alta presión. Fíjate que para este ejemplo tenemos una presión de 390 psi. Recuerda que este es refrigerante R32. A los 390 psi le corresponde una temperatura de saturación o de cambio de fase, igual concepto, de 45 grados. ¿De dónde provienen esos 45 grados correspondientes a 390 psi? Bueno, lo podemos observar a través del manómetro o a través de la aplicación ya relación presión-temperatura. Por eso te indicaba la importancia de poder descargar esta aplicación y tenerla a mano para ir comprobando estos valores. Te la descargaste, ponle pausa al video, ve mi video para poder ajustarla si ya la tienes listo ajustada, selecciona R32, pon 390 psi de presión y vas a poder observar que la temperatura de cambio de fase entonces son 45 grados. Muy importante ajustar en la aplicación presión manométrica, no presión absoluta. Presión manométrica o presión relativa, que es la presión que nosotros obtenemos a través de los manómetros. Sin embargo, si la temperatura de saturación son 45 grados y la presión que corresponde a la presión de 390 psi con R32, si nosotros ponemos un termómetro en este punto, temperatura medida, caracterizada como T sub M, podemos ver que existen 110 grados. ¿Qué ocurre entonces? El refrigerante está en estado gaseoso. ¿Te recuerdas qué condición iba a tener el refrigerante en estado gaseoso? Siempre que un refrigerante está en estado gaseoso va a estar sobrecalentado. ¿Qué condición tenía un refrigerante sobrecalentado? Un vapor sobrecalentado, una temperatura mayor, 110 grados, que la temperatura de saturación, 45 grados, que corresponde a la presión, 390 psi, para un refrigerante en particular R32. Vale decir, en la descarga del compresor, el refrigerante está sobrecalentado por tener una temperatura mayor que la temperatura de saturación. Ahora, ¿en cuántos grados va a estar sobrecalentado? El sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura medida y la temperatura de saturación. Si nosotros reemplazamos, tenemos 110 grados como temperatura medida menos la temperatura de saturación 45 grados. Efectivamente, el sobrecalentamiento tiene un valor de 65 grados, que sería la diferencia entre 110 grados y 45 grados. ¿Te fijas la importancia del sobrecalentamiento? A pesar que reconozco que el sobrecalentamiento es más interpretable en la aspiración que en la descarga, pero la temperatura de descarga por sí sola también es una magnitud a considerar en el diagnóstico de falla. Ese es el punto 1. Del punto 1 al punto 2, si asumimos que todo este sector de acá, rojo, aquí, todo este sector de acá rojo, ¿ya? Todo este sector de acá rojo, está a una presión de 390 psi, corresponde a la presión de alta. Y todo este sector azul está a la presión de 107 psi, corresponde a la presión de baja, ¿ya? Por lo cual, desde el punto 1, que estaba a 110 grados y a una presión de 390 psi, avanzamos al punto 2, el cual se encuentra en 70 grados y aún una presión de 390 psi. Si bien es cierto, en la práctica eso es más que en la práctica. Desde el punto de vista mecánico y fluido eso es imposible porque cada vez que transita un fluido por un circuito va disminuyendo su presión, pero es válido desde el punto de vista termodinámico, el análisis como lo estamos realizando nosotros, despreciar las caídas de presión
puesto que cuando se diseñan los intercambiadores de calor y cuando se seleccionan los diámetros de tubería, ¿ya? La caída de presión, vale decir, la disminución de presión entre un punto determinado y otro, es despreciable también. Por lo cual, vuelvo a repetir, vamos a asumir entonces que existen dos grandes magnitudes de presión, la presión de alta y la presión de baja. Por lo cual, del punto 1 al punto 2, si mantiene la presión, mantiene la temperatura de saturación. Sin embargo, podemos observar una disminución de temperatura de 110 grados hasta 70 grados. Vale decir a su vez, existe una liberación de calor sensible, lo cual se manifiesta en una disminución de temperatura. Aún así, el refrigerante sigue estando en estado gaseoso. Y este proceso es lo que se conoce como desobrecalentamiento. En el punto número 1 teníamos nosotros el refrigerante sobrecalentado en 65 grados, que sería la diferencia entre la temperatura medida y la temperatura de saturación. Al disminuir la temperatura del refrigerante, temperatura medida 70 grados, y mantener la condición de presión 390 psi y la temperatura de saturación 45 psi, tenemos entonces una disminución del sobrecalentamiento. Vale decir, del punto 1 al punto 2 existe un desobrecalentamiento, punto 1, 65 grados de sobrecalentamiento, punto 2, sobrecalentamiento igual a la diferencia entre 70 grados menos 45 grados, vale decir 25 grados de sobrecalentamiento. De 65 a 25 grados de sobrecalentamiento disminuyó, por lo cual se genera un efecto de sobrecalentamiento y aún no se ha condensado ni una molécula de refrigerante. Sigue el avance del refrigerante desde el punto 2 a 3 y ahí podemos ver que la temperatura medida es 45 grados. Cuando la temperatura medida es igual que la temperatura de saturación que corresponde a la presión, significa que el sobrecalentamiento es cero. Vale decir, está en una condición de saturación. Por lo cual, se observa que el desobrecalentamiento, el proceso de desobrecalentamiento total, se produjo entre el punto 1 y 3. En el punto 3 culmina el desobrecalentamiento y se inicia el proceso de cambio de fase de gaseoso a líquido. Y podemos observar que en este punto está 100% vapor, de hecho este punto termodinámicamente se conoce como vapor saturado, y comienza desde 3 a 4 la liberación de calor latente, vale decir el cambio de fase de gaseoso a líquido. Podemos observar 100% vapor en el punto 3 y 0% líquido, 75 de vapor y 25 líquido, 25 de vapor, 75 de líquido, y en el punto número 4 culmina la condensación, 0% de vapor, 100% de líquido. De 3 a 4 entonces se libera el calor latente, el refrigerante libera calor latente, transfiriéndoselo al aire, que en este caso sería el medio condensante. En consecuencia, el refrigerante cambia de fase de gaseoso a líquido, de 3 a 4. Al estar el refrigerante en estado líquido, ya, pero aún a una temperatura elevada, continúa liberando calor sensible ahora, lo cual va a producir a su vez lo que se conoce como su enfriamiento. Se recuerdan que cuando el refrigerante está 100% en estado líquido, este va a estar a una temperatura menor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. En consecuencia, va a estar subenfriado. Como el sobrecalentamiento se calculaba en base a la temperatura medida menos la temperatura de saturación, porque quiero ver cuántos grados más arriba está el refrigerante en estado gaseoso, en este caso
el subenfriamiento se calcula como la temperatura de saturación menos la temperatura medida. La temperatura de saturación que corresponde a la presión, 45 grados para 390 psi con R32, menos la temperatura medida, 43 grados. Por lo cual, en el punto 5, el refrigerante va a estar subenfriado, 100% en estado líquido, y además la magnitud del subenfriamiento va a ser 2 grados, que corresponde a la diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación y la temperatura real medida. En este punto número 5, aún el refrigerante está en estado líquido. Si bien es cierto, la temperatura va a ser más baja, pero sigue estando en estado líquido. Y ojo con esto, es muy importante entender este proceso termodinámico porque el refrigerante va a estar en estado líquido a alta presión. Se condensó el refrigerante, liberó calor. Pero para el objetivo del equipo es enfriar aire, por lo cual ahora necesito el refrigerante a una presión baja que le corresponde a una temperatura de saturación o cambio de fase más baja del aire que voy a enfriar para de esa forma generar la diferencia de temperatura y la resultante transferencia de calor, donde siempre el calor va a ir de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura o de un fluido de mayor temperatura a un fluido de menor temperatura. Entonces, si bien es cierto el compresor generó el aumento de presión, acá vamos a tener el dispositivo de expansión. De 5 a 6, desde el punto 5 hasta el punto 6, se genera el proceso de expansión. Vale decir la caída de presión desde el líquido subenfriado a alta presión a una mezcla ya de refrigerante a baja presión con un porcentaje de líquido en la mezcla más alto. En este caso y para el ejemplo, tenemos un 35% de vapor, 65% de líquido. El 35% de vapor que se generó a la salida del dispositivo de expansión fue producto del proceso de expansión mismo y de esta baja de presión rápida, energía interna del refrigerante. La presión va disminuyendo la temperatura de saturación del refrigerante y a través de la propia energía térmica del refrigerante se genera la energía térmica interna del refrigerante, se genera la evaporación del refrigerante. En un proceso de termodinámico, de análisis de proceso de expansión, se asume la expansión como a entalpía constante, sin intercambio de calor con el entorno. Aún así hay un porcentaje de refrigerante entonces que se evapora. En este caso 35%. Jamás vamos a tener a la salida del dispositivo de expansión un refrigerante 100% en estado líquido. Es entonces que este 65% de refrigerante en estado líquido a baja presión y ya la temperatura de saturación, para el ejemplo, 1 grado que corresponde a los 107 psi con R32, comienza inmediatamente, al estar en una condición de mezcla, a absorber calor del aire y desarrollar el proceso de enfriamiento. Absorbe calor del aire y además genera la disminución de temperatura del aire y además condensa vapor de agua, producto de que 1 grado es una temperatura que está por debajo la temperatura de punto de rocío del aire, por lo cual aquí se va a generar condensación de vapor de agua. Es muy importante entender que lo que enfría el aire es este 65% de refrigerante en estado líquido cambiando de fase. Y se va a generar el cambio de fase de líquido a gaseoso a medida que el refrigerante transita por el evaporador. Podemos ver para este ejemplo 45 de vapor, 55 de líquido, 65 de vapor, 35 de líquido, 85 de vapor, 15% de líquido, hasta que se evapora 100%. La última molécula de refrigerante cambia de fase
de líquido, punto 6, a gaseoso en el punto número 7. Cambio de fase, calor latente para el refrigerante. Sin embargo, podemos observar que aún el refrigerante, a pesar de estar en estado gaseoso, ya haber absorbido calor, haber cambiado de fase, sigue estando a una baja temperatura. Ya podemos observar que el cambio de fase, tanto de gaseoso a líquido como de líquido a gaseoso, se realiza a una temperatura constante por un efecto de análisis termodinámico inicial que estamos realizando nosotros, y además producto de haber utilizado para el ejemplo el R32, que es un refrigerante puro que tiene una sola temperatura de saturación correspondiente a la presión. Aún así, el refrigerante en el punto 7, ya al haber cambiado de fase a temperatura constante, está a una temperatura que aún así va a favorecer la absorción de calor. Pero si ya cambió de fase y está en estado gaseoso, el calor que va a absorber es calor sensible, lo cual se va a manifestar en un aumento de temperatura. Vale decir, desde el punto 7 hasta el punto 8 se incrementó la temperatura en 2 grados. Si nosotros consideramos que en todo el sector de baja presión, de hecho podemos observar acá en el diagrama que el sector de alta presión con el sector de baja presión están separados por una línea verde segmentada, ya alta presión, baja presión. Todo el sector de baja presión está a una temperatura de 1 grado, por lo cual una temperatura de 1 grado es lo suficientemente baja para seguir absorbiendo calor sensible y el refrigerante se va sobrecalentando nuevamente, pero ahora a baja presión. Ten cuidado, colega, de asumir sobrecalentamiento como altas temperaturas, porque sobrecalentamiento incluso se puede generar a temperaturas negativas, puesto que habla de un refrigerante que está por sobre la temperatura de saturación que corresponde a su presión. En el punto número 8, el refrigerante va a estar sobrecalentado en 2 grados, puesto que la temperatura medida es 3 grados y la temperatura de saturación que corresponde a la presión es 1 grado. Sigue sobrecalentándose el refrigerante hasta el punto 9, donde la temperatura medida es 7 grados y la temperatura de saturación 1 grado. Por lo cual 7 menos 1 es igual a la magnitud del sobrecalentamiento a este diferencial, que es 6 grados. En consecuencia, el refrigerante ingresa a la aspiración del compresor en estado gaseoso, a baja presión, sobrecalentado. En la descarga del compresor, estado gaseoso, alta presión, sobrecalentado. ¿Quién genera esa variación en las magnitudes de presión? Como ya lo indicamos anteriormente, es el compresor. Con esto, nosotros analizamos entonces los distintos procesos termodinámicos que se generan en un equipo de aire acondicionado en modo frío. Evidentemente que posteriormente debemos nosotros analizar el flujo de refrigerante al momento de estar en modo calor, puesto que se incluiría una válvula de 4 vías y una válvula, en el caso de los equipos on-off, una válvula check o una válvula uniflujo, para generar así la variación de la longitud del tubo capilar. Por el momento, esto es suficiente para el análisis de un ciclo frigorífico. ¿Te quedaron algunas dudas? Vuelve a ver el video de esta parte o vuelve a iniciar el video. Toma apunte, estudia el video y no solamente lo dejes pasar. Toma apunte y si no logras entender algún punto, tú sabes que estas consultas, estas dudas las vamos a resolver posteriormente en nuestra reunión en vivo, o puedes hacer tus preguntas al WhatsApp. ¿Se genera entonces en el ciclo frigorífico, vuelvo a repetir, el equilibrio entrada igual salida? Claro que sí. Entrada al evaporador, calor del aire, calor que se desprende del vapor de agua al condensarse, ¿ya? Más el trabajo de compresión es igual al calor que libera el refrigerante en el condensador, principalmente calor latente, pero un porcentaje de calor sensible derivado del de sobrecalentamiento. Mis estimados colegas,
Con esta hoja doy por terminado la clase correspondiente a ciclo frigorífico. Cambio de escena. Vuelvo a repetir, colega, estúdiate el video, toma apunte, anota tus preguntas, las vamos a resolver. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video, ya con otro contenido y avanzando. Y nos vemos en la próxima clase en vivo. No te la pierdas. Hasta luego, colegas. Saludos.